Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de este día. Mi nombre es Julio César Hernández y en nombre del organismo de mejora regulatoria es externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos esta mañana a esta actividad formativa que hoy tratará sobre la evaluación de impacto regulatorio. Realmente es un privilegio para nosotros poder contar con su participación y su presencia este día. En este momento, nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Muchísimas gracias, estimado Julio. ¿Me confirma si se escucha? Le escuchamos claro, licenciada. Adelante, por favor. Gracias. Buen día para todos. Qué gusto saludarles. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Sean todos bienvenidos a esta capacitación. Este día nuevamente nos reunimos en modalidad virtual para profundizar los conocimientos sobre un tema de tendencia global, la evaluación de impacto regulatorio, que forma parte de las herramientas de aplicación de la mejora regulatoria en El Salvador y que además posiciona al país en temas de relevancia que van a estar impactando directamente en la promoción del clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Este encuentro que tiene lugar hoy se enmarca dentro de nuestro plan de capacitaciones del año 2025 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector público en el año 2023. Para quienes nos han acompañado en estas capacitaciones, ya deben conocer que la mejora regulatoria es una política pública orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para su creación, aplicación y evaluación, con el objetivo de contribuir al adecuado funcionamiento de las actividades públicas y de la sociedad en su conjunto. Esa es la conceptualización que nos establece la Ley de Mejora Regulatoria. ¿Y cómo hacemos realidad esta práctica de la política de la mejora regulatoria? A través de la implementación de 4 herramientas. Y estas 4 herramientas son agenda regulatoria, planes de mejora regulatoria, Registro Nacional de Trámites y evaluación de impacto regulatorio. La evaluación de impacto regulatorio es un proceso de análisis sistemático de objetivos, opciones e impacto de las regulaciones, que nos garantiza, después del análisis, la mejor alternativa para atender una problemática específica. Y es un instrumento, además, que ayuda a realizar un uso racional de la regulación, que promueve la reflexión también sobre el problema que se quiere resolver y atender, y además nos permite fijarnos objetivos. Todo esto, por supuesto, hay que tener en cuenta que debemos también evidenciar la implementación de la regulación y además los recursos con los que vamos a contar para llevar a cabo de manera eficiente la implementación de la regulación. También es importante decir que al cumplir con las premisas de evaluación de impacto regulatorio que nos marca la Ley de Mejora Regulatoria, también estamos cumpliendo con los artículos 159, 160, 161 en adelante de la Ley de Procedimientos Administrativos. Así que con una sola acción también podemos ser capaces de darle cumplimiento no solo a la Ley de Mejora, sino que a la Ley de Procedimientos Administrativos. Vamos a analizar estos contenidos
sobre evaluación de impacto regulatorio con mayor profundidad durante el desarrollo de esta capacitación, que en esta oportunidad va a estar conducida por la licenciada Marcela Marcía, especialista del área de evaluación de impacto regulatorio y simplificación administrativa del OMR. Finalmente, quiero aprovechar para solicitarles a todos, si les es posible, que enciendan sus camaritas con el objetivo de registrar este momento y ubicar en nuestras redes sociales este encuentro. El día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañen representantes de ministerios, entidades autónomas, representantes de municipalidades, algunos concejales se encuentran pendientes también y atentos de esta capacitación y, por supuesto, atentos a profundizar en estos conocimientos en materia de mejora regulatoria, específicamente evaluación de impacto regulatorio. Muchísimas gracias. Veo que están encendiendo sus cámaras. Vamos a aprovechar a tomar unas imágenes. Ahí vemos que están encendiendo sus camaritas. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Dos anuncios que siempre realizamos justo al inicio de esta capacitación. El primer anuncio es que estamos ubicando dentro del chat de la reunión un link de acceso para que puedan registrarse con su datos, su correo electrónico, nombre completo. Y esto tiene el objetivo de que hoy por la tarde se les pueda enviar la grabación de esta capacitación a sus respectivos correos electrónicos. Y además también registramos su participación porque preparamos diplomas de todas las capacitaciones realizadas y se los estaremos remitiendo a sus instituciones o entregando de forma personal en sus instituciones. Por otro lado, también el segundo anuncio es que si tenemos alguna consulta, algún comentario sobre la capacitación, no duden en hacérnoslo saber a través ya sea del chat de la reunión o levantamos la manita y realizamos la consulta de viva voz. La licenciada Marcela Marcía, como decía, nos va a estar acompañando y nos va a estar conduciendo en la capacitación del día de hoy. Y en el backstage o en el backup va a estar el ingeniero Rafael Juárez, también atento a cualquier consulta que pudiera surgir. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho su participación, su asistencia y les deseo el mejor de los éxitos en esta jornada. Vamos a dejar el uso del micrófono a la licenciada Marcela Marcía. Adelante, licenciada. Muchas gracias, directora. Muchas gracias a ustedes por su tiempo en asistir a esta capacitación. Si tienen alguna duda o consulta o sugerencia que vayan pasando pues, durante el proceso de la capacitación, son bienvenidos porque también la idea es que sea dinámico, ¿verdad? Que sea comprensivo, tanto de la parte de nosotros MR como de la audiencia que son ustedes. En este momento voy a apagar yo mi cámara a fin de evitar interferencias y les voy a poner, voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la capacitación. Solo me ayudan indicando si se pueden ver la presentación. ¿Sí se ve? Okay, muchísimas gracias. Bueno, tal como nuestra directora pues lo anunciaba, este día vamos a hablar sobre la evaluación de impacto regulatorio, que es una de las 4 herramientas con las que trabajamos dentro del organismo de mejora regulatoria.
Para dar parte de inicio, primero quiero enfatizarle, ¿verdad?, el objeto de la ley de mejora regulatoria. Como bien lo decía la directora, esto es una política pública, ¿verdad?, el cual está orientada a asegurar la calidad de las regulaciones de los sujetos obligados para que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, eliminando exigencias y requisitos que en fundamento, apartándose de plataformas tecnológicas, puedan afectar el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Más adelante vamos a enfatizar un poco cuáles son realmente el enfoque, ¿verdad?, o el corazón de lo que es la evaluación de impacto regulatorio, es decir, por qué se hace uso de esta herramienta, ¿verdad?, y por qué es importante que tanto las instituciones reguladoras como los regulados pues tengan conocimiento de ello, porque a partir de esto pues vamos a ir procurando tener normativas de mejor calidad, tanto para la sociedad como para las instituciones. Antes de entrar en materia es necesario que conozcamos ciertas definiciones, ¿verdad?, que son las que vamos a ahondar en esta parte de evaluación de impacto regulatorio. En primer lugar, ¿cómo, cómo definimos nosotros la regulación? Primero la definimos como normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación, tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución, instructivo, disposición administrativa, circular, norma técnica u otros. Es importante aclarar que una regulación debe estar, bueno, para definirse como una regulación, debe de estar la normativa tiene que encaminarse a tener una interacción tanto con la administración pública como los ciudadanos o los sectores de la sociedad, ¿verdad? Si una regulación va más enfatizada, digamos, nosotros como instituciones tenemos normativas técnicas, reglamentos internos que regulan el funcionamiento propio de la institución. Entonces, esas normativas no se consideran regulaciones que sean sujetas a una evaluación de impacto regulatorio, sino solo aquellas que haya una interacción entre la administración pública y la ciudadanía. Y también la definición pues, de evaluación de impacto regulatorio es un proceso de análisis sistemático de objetivos, opciones e impactos de las regulaciones, a fin de garantizar que sus beneficios sean superiores a sus costos en la sociedad y que dichas regulaciones representen la mejor alternativa para atender una problemática específica. Es decir, aquí las instituciones debemos de hacer un análisis más allá de la estructura de las normativas que se emiten, ¿verdad? Porque todo esto pues llega a integrarse en un documento y la idea es que estas regulaciones en un futuro o en el lapso de tiempo que están estipuladas, su implementación cumplan con los objetivos impactados, ¿verdad? Y esto pues genere beneficios netos. Dentro de ya entrar un poco al tema de parte económica, una regulación desde la perspectiva económica se considera como una intervención gubernamental o política en un mercado. No sé si han escuchado, pues, con conocimientos un poco más económicos, ¿verdad? Más teóricos. La economía clásica suponía que el mercado se podía autorregular por sí solo, ¿verdad? Sin embargo, existen situaciones en las que el mercado pues no puede autorregularse porque puede haber o un exceso de demanda o oferta o escasez de oferta y demanda. Entonces, aquí es donde surge la necesidad de intervención del Estado a fin de poder equilibrar, ¿verdad?, estas interacciones y más allá de esas interacciones poder resguardar los recursos para la ciudadanía, ¿verdad?, que es el fin último de las políticas que se implementan como Estado. Entonces, parte de los objetivos de la regulación
están garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, ¿verdad? Aquí hablamos, incluso vamos a hablar de temas de competitividad, ¿verdad? Que son parte esencial donde hay una distorsión en el mercado por el hecho de poder fijar precios más arriba de los niveles competitivos, y esto genera competencias desleales e incluso puede frenar eh, el comercio hacia el exterior, ¿verdad? Entonces, tenemos que, como instituciones, ¿verdad?, enfocadas en la materia y sectores específicos de la sociedad, enfocarnos en tratar de generar esos beneficios y en la medida posible garantizar un funcionamiento que impacte en el mercado. Otro objetivo es garantizar los derechos, la protección a la salud, bienestar de los consumidores, la protección del medio ambiente, entre otros. Me estoy adelantando, pero aquí nos enfatizamos mucho a estos temas cuando hablamos de las fallas de mercado, ¿verdad? Que parte de esta necesidad regular es para poder solventar estas fallas o problemáticas que surgen a raíz, pues, de una ausencia de una regulación o pues la ambigüedad de esta que no cumple con o no se acopla, mejor dicho, a las necesidades actuales. Y por supuesto, ¿verdad?, que al regular, pues tenemos que tener en claro que se tienen que tener potestades, ¿verdad?, como instituciones. Entonces, esa potestad vamos a traerla consigo para una normativa, una regulación, y esto nos genera certeza jurídica, ¿verdad?, para poder regular sobre los sectores o la ciudadanía en general. Entonces, la intervención del Estado se justifica cuando se producen las llamadas fallas de mercado o fallas regulatorias, donde dicha intervención mejoraría la posición de la sociedad. Entonces, dentro de las fallas de mercado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, define como aquella situación en la que el mercado por sí solo no organiza la producción ni distribuye los recursos eficientes. Entonces, en estos casos existe el potencial de intervención gubernamental a fin de mejorar los resultados para la sociedad, el medio ambiente, las empresas y la economía y los sectores involucrados. Entonces, la intervención gubernamental sí puede alterar un poco el comportamiento de las empresas y las personas para corregir estas fallas y obtener beneficios sociales o ambientales que de otra manera no se materializarían. Dentro de las fallas de mercado identificadas como parte del análisis, ¿verdad?, que se realiza en la gerencia, tenemos primero las externalidades. Las externalidades, pues, estas ocurren, mejor dicho, cuando hay una interacción o entre dos agentes económicos y hay una afectación, que esta afectación recae directamente a una tercera persona donde no está involucrada en esta actividad. Por ponerles un ejemplo, ya quizás en materia, ¿verdad?, de lo que las regulaciones, de las regulaciones que hemos analizado, se ha visto muchos de estos casos de normativas que establecen especificaciones técnicas para el uso de los límites permisibles de contaminación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no establecemos límites de contaminación, límites permisibles, perdón, de contaminación, esto puede generar, ¿verdad? La contaminación se considera una externalidad, porque incluso nosotros mismos cuando arrojamos basura en la calle o no lo hacemos o no clasificamos la basura entre orgánica y no orgánica, pues estamos haciendo también una afectación, ¿verdad?, hacia terceros, porque el hecho de arrojar basuras por las calles o canaletas, eso genera más contaminación y eso daña no solo el medio ambiente, sino que la salud misma de la población. Entonces, las externalidades pueden ser en este caso, ejemplifico, negativas, pero también pueden ser positivas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tuvimos el suceso de COVID, ¿verdad? En el 2020, surgieron muchas opciones, ¿verdad?, de vacunas. Entonces, esta alternativa, ¿verdad?, de
diferentes opciones, pues nos permitió resguardar un poco la salud de la población. Entonces también hay que ejemplificar, ¿verdad? O identificar que existen dos tipos de externalidades, pero hay que atacar principalmente las externalidades negativas porque esas sí traen consigo daños y esto genera a la larga costos para no solo a nivel social, sino que también, bueno, ambiental, social y por supuesto económico. Tenemos la baja oferta de bienes públicos. Los bienes públicos, como sabemos, pues son de uso, su uso no se puede excluir a nadie, ¿verdad? Todos los salvadoreños, por ejemplo, estamos en la salud, por ejemplo, que es un servicio público, el agua, el medio ambiente, pues que es lo que respiramos, ¿verdad? Entonces, si el Estado no implementa o no interviene para regular el uso, ¿verdad? De estos bienes, pues en un corto tiempo, pues esos van a escasear e incluso ya no pueden existir, ¿verdad? Entonces, también se tiene que hacer uso de estas herramientas a fin de regular este tipo de bienes. Incluso cuando hay una baja oferta de bienes públicos, es necesario que el Estado intervenga a fin de poder llegar a los niveles óptimos y poder brindar a la población servicios de calidad. También están lo que son las fallas de competencia, que, bueno, ya esté más enfocada, ¿verdad?, al tema económico y esto pues afecta directamente lo que es el comercio exterior, ¿verdad?, el clima de inversiones, porque las fallas en la competencia surgen cuando, por ejemplo, en el mercado, hay empresas que fijan precios mucho más arriba de las competitivas, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Al no regular este tipo de actividades, muchas de las empresas o por ejemplo emprendimientos, microempresas, no pueden llegar al estatus competitivo al que ha fijado una empresa grande. Entonces estas empresas salen del mercado, ¿verdad? Entonces esto crea pues una competencia desleal y que no haya un crecimiento en esta parte de competitividad, ¿verdad? Y la idea de como país, ¿verdad?, es impulsar la producción nacional, que se generen más empresas nacionales y estas pues puedan contribuir al crecimiento económico. Entonces también es importante que el Estado intervenga cuando existe este tipo de problemáticas a fin de contrarrestar y poder generar escenarios donde todos tengan las mismas posibilidades de implementar o de poner en marcha sus empresas. Y como último, estamos enfocados mucho en el tema de las simetrías de la información, que esta pues no es más que cuando no tenemos una información completa, ¿verdad?, de los productos o servicios que adquirimos. También esto tiene una afectación en el tema de comercio internacional, desde el punto de vista de qué pasa si los productos internos, ¿verdad?, productos que, valga la redundancia, producimos a nivel nacional, no cuentan con los estándares que requieren para ser comercializados. Eso puede detener nuestra producción y a la larga, pues esto se puede generar en pérdidas, ¿verdad? Porque no cumplimos con los estándares establecidos para poder comercializarlos. E incluso se puede generar tanto para el consumidor que al no tener la información, por ejemplo, de los productos cuando vamos al súper, que compramos algún jugo, una salsa, por ejemplo, que no vengan las etiquetas de los elementos o compuestos, ¿verdad?, con el que realizaron esa salsa. Entonces nosotros tomamos un producto que puede dañar o puede perjudicar nuestra salud. Entonces, desde ese simple momento, ¿verdad?, el no tener la información puede afectar tanto nuestro consumo como a nivel macro, que es la comercialización. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no, vamos a continuar.
con las fallas regulatorias. Si bien no solo hay una necesaria intervención por parte de las fallas de mercado, sino que también por parte de nosotros, la administración pública, ¿verdad? Las instituciones que somos las encargadas de elaborar, proponer y emitir estas regulaciones. Entonces, las fallas regulatorias se definen como aquellas normas o políticas públicas que generan efectos no deseados por el regulador o la sociedad. Y estas fallas regulatorias, pueden surgir a partir de, uno, una mala definición de objetivos regulatorios, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que al momento de elaborar una regulación, más adelante vamos a explicar qué deben contener los objetivos, ¿verdad? Pero principalmente ahorita el enfoque es qué pasa cuando no definimos bien nuestros objetivos, ¿verdad? Esto puede pues generar que al momento de implementar la regulación no se alcancen las expectativas, ¿verdad? Se tengan efectos no deseados en la intervención, haya captura regulatoria. Esto es muy importante de enfatizar, y que al momento de implementar una regulación, o mejor dicho, de estructurarla, tener cuidado, porque muchas veces se persiguen intereses de ciertos sectores y el interés debe ser social, ¿verdad? No solo a un sector de la población. En ese sentido, decir que esta política vaya a beneficiar, ¿verdad?, a intereses que no sean del colectivo. Y por último, pues surge esta falla de la implementación, ¿verdad?, que es a raíz pues de la mala definición de los objetivos. Bueno, pero ¿por qué es necesario regular, verdad? Se preguntarán por qué. En primer lugar, es necesario porque muchas veces el sistema jurídico es rígido, contradictorio, confuso, poco preciso, en muchos casos obsoletos. Hemos visto incluso normativas que datan de 1950 y realmente pues la realidad social, económica y ambiental no es la misma que actualmente. Entonces se requiere que se regulen, ¿verdad? Se reformen estas normativas. También existe demasiada tramitomanía y altos costos de cumplimiento. ¿Qué pasa? Muchas veces, por ejemplo, los empresarios, para poder en marcha, digamos, una empresa, tienen que cumplir demasiados requisitos, y eso pues detiene estos procesos, lo detiene a ellos de poder pues implementar rápido una empresa, o incluso obtener permisos de funcionamiento. Entonces, la idea de regular es también de adelgazar, por así decirlo, o eliminar aquella grasa que está en las normativas, a fin de ser más factible para la sociedad. También lo que hablábamos, pues la captura del regulador. También prevalece la regulación sobre otros instrumentos de intervención pública. Hay problemas de acceso a la regulación y la falta de certeza jurídica. Por lo que la regulación nos sirve primeramente para analizar y evaluar los impactos de la acción regulatoria, que son los costos y beneficios. Cambiar la cultura del regulador, involucrar las decisiones de las partes interesadas. Esto va más enfocado en un tema consultivo, ¿verdad? Que es necesario que antes de aprobar una regulación, esto se someta a un colectivo, ¿verdad? Un proceso consultivo, a fin de que este proceso nos permita enriquecer aún más el documento, o incluso, pues, ver, digamos, aristas que no se tocaron, ¿verdad? E incorporarlos en las normativas. También fomentar la coherencia y coordinación intergubernamental. Muchas regulaciones no solo están encargadas una institución, ¿verdad?, sino que pueden estar involucradas 2 o 3 instituciones. Entonces es necesario que estas instituciones de velar ciertos sectores tengan una coordinación y haya coherencia en las normativas que se emitan, a fin de evitar la duplicidad de requisitos, por ejemplo, que se exijan,
Y pues esto evita, ¿verdad? Retrasos al momento de poder implementar una regulación y que los ciudadanos, ¿verdad? O nosotros le llamamos los sujetos obligados, puedan cumplir, ¿verdad? Con los requisitos para hacer, para que se les pueda dar algún permiso o independientemente de lo que requiera el trámite que necesitan para el funcionamiento. Y también tomar decisiones basadas en evidencias. Es decir, no podemos nosotros como instituciones exigir algo donde no tenemos potestad de hacerlo. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Que las regulaciones tienen que tener certeza jurídica y tienen que estar basados en evidencia. Muchas veces es difícil contar con números, ¿verdad? Estadísticas. Perdón, sí, adelante. Hola. Sí, adelante, Claudia. Hola. Hola, Claudia. Bueno, si tienen alguna duda, igual lo pueden hacer también con la manita o pues no tengan pena en activar su micrófono para hacer el comentario o la sugerencia. Bueno, dentro ya de las obligaciones que tenemos, bueno, competencias, obligaciones por parte de los sujetos obligados, ¿verdad? Que está también dentro de nuestra ley. Primero es de realizarlas e ir de sus proyectos de regulación y cumplir con las obligaciones de consulta pública y eventualmente dar respuestas ante las posibles observaciones. La consulta pública, nosotros enfatizamos mucho en este proceso porque es un proceso que da transparencia, ¿verdad? ¿Qué pasa si la sociedad, por ejemplo, nos quieren pues imponer algún impuesto, por ejemplo, y no se ha hecho público, ¿verdad? Claro, el impuesto es algo, es una obligación que tenemos, pero ¿qué pasa si no se da previo aviso, ¿verdad? O sea, no tenemos, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. O incluso, por ejemplo, las empresas cuando se les va a poner ciertos nuevos requisitos que tienen que cumplir para ponerse a funcionar o tienen que cumplir los productos ciertos estándares y estos no han sido previamente consultados con los sectores que van a ser afectados. Entonces, esto pues nos genera cierta, perdón, se perdió la pantalla, cierta confusión, ¿verdad? Y también que la consulta pública enriquece, como les mencionaba anteriormente, estos procesos de normativas. También estamos, literal B, realizar una EIR previa a la aprobación de una nueva regulación o la reforma de regulaciones existentes. C, realizar una EIR previa a la decisión de regular o no regular de acuerdo con los modelos técnicos establecidos por el organismo. Ahora, ¿cuáles son las competencias como organismo? Primero, emitir lineamientos para la evaluación de impacto regulatorio, desarrollando para ello criterios para su clasificación, consulta pública, contenido, procedimientos, exenciones, dictámenes, la IR Expose, entre otras materias. También establecer modelos técnicos para realizar la IR, que más adelante pues se lo voy a mostrar, que tenemos dos, ¿verdad? Que es la IR completa y la exención. Y también dictaminar las solicitudes de exención de EIR y las EIR que sean remitidas. Ahora, dentro de las regulaciones, ¿verdad? Tenemos dos tipos de efecto, ¿verdad? O regulaciones, mejor dicho, que clasificamos como aquellas que no generan costos de cumplimiento. El OMR emite un dictamen de exención. Y aquellas regulaciones que sí generan costos de cumplimiento, emitimos lo que es un dictamen de EIR ex ante. Ahora, vamos a definir lo que es el costo de cumplimiento. Primero, los costos
de cumplimiento son aquellos en los que incurren las empresas y los ciudadanos al determinar o modificar su configuración y conducta a fin de cumplir con los requisitos impuestos por la autoridad. Siempre de acuerdo con la OCDE, se considera costos como aquellos impactos negativos que resultan a partir de la adopción de un requerimiento u obligación legal o regulatoria, sean directos o indirectos en su naturaleza y pagados por empresas, consumidores y la propia administración o cualquier otro grupo afectado. Nosotros nos enfocamos principalmente en evaluar lo que son los costos de cumplimiento, que bien lo dice, son aquellos costos que surgen a partir de la regulación. Pero también existen otros tipos de costos, que son los costos financieros directos, los costos de cumplimiento. Dentro de los costos de cumplimiento están los costos financieros indirectos, los costos administrativos y los costos de retraso. Y también hay otros costos que surgen a partir de la regulación que pueden ser pues derivados ya de temas, por ejemplo, de estructuras, temas macroeconómicos, entre otros. Entonces, donde enfatizamos nosotros el análisis es en los costos de cumplimiento, pero aquellos que están costos financieros indirectos, costos administrativos y costos de retraso. Entonces, las regulaciones que generan costos de cumplimiento, ¿verdad? Primero, aquellas que crean nuevas obligaciones para los particulares o vuelven más estrictas las existentes. Es decir, por ejemplo, vamos a reformar una normativa donde nosotros estamos beneficiando en brindar pues servicios de salud a toda la población o al sector, por ejemplo, de docentes, que es algo que nos vino. Entonces, ¿qué pasa si al reformar esta normativa, pues vamos a excluir, ¿verdad? Aquellos docentes que se encuentran pues en zonas escondidas, ¿verdad? De un distrito. O sea, los vamos a quitar de la regulación cuando ellos ya estaban dentro. Entonces, aquí estamos quitándoles los derechos, ¿verdad? A estos docentes y a partir de los que han quedado, por ejemplo, esta regulación, quitamos estos y quedamos manteniendo a este sector, pero ahora vamos a exigir que presenten otros requisitos que no estaban contemplados en la normativa actual, entonces vamos a crear nuevas obligaciones y las vamos a volver más estrictas cuando ya antes había sido un beneficio, ¿verdad? Y aparte de eso, pues vamos a estar quitándole derechos a los docentes. Entonces, también tenemos aquellas regulaciones que crean o modifican trámites, excepto cuando sea para simplificar o facilitar su cumplimiento. La idea también, ¿verdad? Acá, la simplificación es eliminar, ¿verdad? Requisitos innecesarios, ya no exigir cierta documentación que, pues, la institución, pues, emite, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco, pues, bueno, desde que han ingresado, ¿verdad? Dentro de la ley, la presentación por parte de las alcaldías de sus ordenanzas, habían, por ejemplo, para solicitar un permiso para tener un puesto, por ejemplo, en el mercado. Exigen la solvencia municipal. Entonces, ¿por qué exigir la solvencia municipal si la misma alcaldía es la que emite? Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? De que no hay que exigir o crear trámites cuando la misma institución ya lo emite. Y también la simplificación o facilitar su cumplimiento, es decir, eliminar aquellos trámites que ya no se vuelven tan necesarios. Por ejemplo, ahora presentar algunos trámites, creería yo que sí, creo que la parte de capacitación de la Gerencia de Registro Nacional de Trámites
lo dice, ¿verdad? Que hoy ya no se puede pedir copia 150, ¿verdad? Del DUI y NIC. Entonces, todas esas normativas donde ya se exigen, digamos, actualmente se exigen eso, y la idea es eliminar estos requisitos, no se considera que están, que están incurriendo en un costo de cumplimiento, sino que más bien están simplificando, están eliminando requisitos. Y aparte que ahora, pues con el uso de la tecnología, esto facilita incluso aún más el cumplimiento de las normativas. Aquellas que reducen, restringen o afectan derechos y prestaciones, pues es el caso que mencionaba, ¿verdad? De quitar esos derechos que antes, ¿verdad? Se tenían. Y la otra, establecer definiciones, clasificaciones o cualquier término de referencia que pueda afectar derechos u obligaciones. Es importante aclararles que no es que la normativa no deba de tener costos de cumplimiento, ¿verdad? Sino que conocemos que es necesario, ¿verdad? Imponer, ¿verdad? Ciertos límites cuando, pues, es necesario. Sin embargo, aquí la idea es poder identificar cuáles son nuestros costos de cumplimiento y qué no son costos de cumplimiento. Entonces, dentro de los costos de cumplimiento, ¿verdad? Tenemos los costos financieros indirectos, que son aquellos que nacen del acatamiento de las obligaciones legales impuestas a través de reglamentos, normas o cualquier otro instrumento jurídico. Y por ejemplo, pueden ser las condiciones sanitarias, ¿verdad? Por ejemplo, si se quiere en los mercados, ¿verdad? Es necesario tener límites o instructivos, normas que regulen la sanidad dentro de este establecimiento, ¿verdad? A fin de evitar, pues, la contaminación, enfermedades crónicas de los mismos miembros, ¿verdad? O vendedores de este establecimiento. Están las cargas administrativas que surgen de la exigencia directa de información en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la regulación. Por ejemplo, la personería jurídica de la empresa o los estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? No es que sea malo exigir esto, ¿verdad? Sino que es necesario porque la regulación, ¿verdad? Lo exige. Y también eso es importante, ¿verdad? Aclararles que estos costos de cumplimiento, así como dicen, nacen de la regulación. Es decir, que si no existiera la regulación, no se exigirían estos requisitos. Están los costos administrativos, que son aquellos en los que las empresas incurren incluso sin la existencia de la regulación. Por ejemplo, los reportes anuales de operación y los costos de retraso, que son aquellas pérdidas de rentabilidad de los regulados como consecuencia del retraso que causan los requisitos o aprobación que exige la regulación. Es decir, es ese tiempo invertido por parte de los regulados para cumplir la regulación. Entonces, ¿qué pasa si un empresario no tiene, digamos, detenido su producción porque no tiene el permiso para XY producto? Entonces, eso eso se traduce en pérdidas, perdón. Entonces, este costo de retraso sí afecta mucho y detiene no solo, digamos, el proceso productivo, sino que también tiene una afectación en el tema de competitividad y comercio. Vemos los certificados o permisos, incluso la expedición de licencias de trabajo. Dentro del ámbito de otros costos, ¿verdad? Están los costos financieros directos, que son el resultado de una solicitud directa de parte de la autoridad competente de la transferencia de cierta cantidad de dinero para la ejecución de una acción en particular. Aquí, de ejemplo, podemos poner los impuestos. Tenemos el costo de oportunidad, ¿verdad? Que es aquel, pues, que surge a partir de diferir los casos de cumplimiento a otras actividades que pueden ser productivas. Por ejemplo, aquí ponía el ahorro versus gasto, vean. Si nosotros gastamos, pues no vamos a ahorrar en un escenario, ¿verdad? Sin intervención de Estado, sino que personal, ¿verdad? Y también tenemos los costos macroeconómicos, que son aquellos que influyen en variables macroeconómicas, tales como el PIB o el nivel de empleo,
ejemplo, está el tipo de interés y el tipo de cambio. Y por último, los costos estructurales de largo plazo, que se refieren a los costos operativos y de mantenimiento que continuamente las empresas deben de cubrir para cumplir con la regulación, que es la depreciación de inmuebles. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta? Bueno, más adelante vamos a hacer una pequeña serie de preguntas, ¿verdad? Así que para que puedan estar todo, ¿verdad? Y puedan participar. Bueno, ya entrando a lo que es en materia de exención y EIR, ¿verdad? Que son las dos clasificaciones que tenemos de emisión de dictámenes. La exención de EIR, de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Mejora, se exige, ¿verdad? Cuando las regulaciones no generan costos de cumplimiento y el sujeto obligado deberá requerir al organismo un dictamen de exención, justificando su solicitud. Este dictamen, ¿verdad? Tiene un plazo como MR para ser emitido de 10 días como máximo. Parte de este proceso también, ¿verdad? En caso, ¿verdad? Que hubieran algunas observaciones o en el caso que hubieran algunas consultas, pues se realiza dentro también de este plazo. Media vez no se emita un dictamen, ¿verdad? Observación, que ya me estoy adelantando mucho para enseñarles el proceso de cómo es internamente. Comenzamos de nuevo con los plazos, ¿verdad? Con los tiempos. Pero parte, ¿verdad? De la solicitud de exención también la pueden encontrar en nuestra página web y también en el anexo 1 de los lineamientos de EIR, que siempre están en nuestro sitio web, que igual se los podemos compartir al final de la presentación. Como ven, este es el formulario de exención de evaluación de impacto regulatorio que deben de llenar. La sección A es una información general de lo que es la regulación, el nombre de la institución. Vemos también que colocan la base legal, ¿verdad?, que faculta a la institución para proponer o emitir regulaciones. También describir en breve qué consiste la regulación, ¿verdad? ¿Cuál es el fin, por ejemplo, de la regulación? Y el número 6, que sí es una parte fundamental de esta sección, porque es establecer pues el contacto, ¿verdad?, con la persona para cualquier duda o consulta que en efecto pues surgen de las regulaciones, porque si bien es cierto, nosotros analizamos esa parte y las regulaciones realmente son meramente técnicas, entonces sí hacemos mucho énfasis en hacer consultas a los técnicos o a los enlaces, ¿verdad?, que están detrás de la elaboración de las normativas. En la sección B se define, se refiere a la descripción y motivación de la propuesta de regulación. En el numeral 7, ¿cuál es la problemática que se pretende atender, ¿verdad?, con la propuesta de regulación? Que se quiere bajar, por ejemplo, los niveles de contaminación, o se quiere disminuir los casos de X o Y enfermedad, se quiere pues corregir las conductas de las personas, porque se ha visto pues situaciones X y motivo. Entonces, aquí la importancia de la sección B es que describan por qué surge la regulación, por qué necesitan regular, qué se busca solventar, ¿verdad? Más atrás vimos que las problemáticas, ¿verdad?, que son pues la competitividad, falta de información, ausencia de información, los bienes o servicios, ¿verdad?, están siendo afectados o no se cubre, ¿verdad?, la demanda de este tipo de bienes, o pues hay demasiada competitividad, no es leal, mejor dicho. Entonces, todas estas situaciones es necesario enfatizarlas en el numeral 7, ¿verdad?, escribir cuál es la problemática. En el numeral 8, sí se consideraron otras opciones de política distintas a la regulación. Es decir, previo al decidir regular,
qué hizo la institución, ¿verdad? ¿Qué alternativas tuvo la institución antes de decir que efectivamente era la regulación? En muchos casos, pues, la ley ya lo mandata, ¿verdad? Pero aquí se pide a las instituciones que consideren otras acciones que realizaron, ¿verdad? Y que en efecto, pues, no resultaron con los objetivos que se implementaron en ese momento y por eso necesitan hacer la regulación. Y ya en la sección C, ¿verdad? En este caso, por ser una solicitud de exención, la propuesta por ende no genera costos de cumplimiento, ¿verdad? Y pues la opción 10, que es marque o cuáles de las siguientes opciones es aplicable a la propuesta regulatoria, efectivamente pues ninguna de las anteriores, ¿verdad? En caso que fuera una solicitud de exención. Ya en el numeral 11, si pedimos que justifiquen las razones por las que considera que la propuesta regulatoria no genera costos de cumplimiento, ¿verdad? Es decir, se analizó, se dijo, sí, no genera costos. Ahora requerimos para también un poco más de profundidad por qué consideran que no genera, ¿verdad? Si bien estaba generando un problema, pero hoy pues, va a ser un beneficio, ¿verdad? ¿A quién va a beneficiar, verdad? O no tiene costos. Entonces, estas son las partes de toda la estructura del formulario, ¿verdad? De la solicitud de exención. Y en la sección D solicitamos que anexen la propuesta regulatoria, ¿verdad? Es decir, como el borrador de la normativa, decreto, reglamento, etcétera. Y otros documentos. Cuando sean reformas, sí pedimos que adjunten el instrumento vigente, ¿verdad? Porque eso también nos permite ver, ¿verdad?, cuáles han sido los cambios. E incluso no es obligatorio, pero sí lo solicitamos, ¿verdad?, a las instituciones que cuando sean reformas puedan hacer una matriz donde vaya la propuesta normativa vigente y los cambios, ¿verdad? Porque eso también nos ayuda aquí, nos facilita en el tema del análisis. Ya dentro del contenido de la IR, ¿verdad? Que ya es aquella que sí genera costos de cumplimiento, el artículo 17 de la ley de mejora nos pide que tiene que tener al menos los siguientes elementos. Primero, la identificación de la problemática o situación que da origen a la intervención gubernamental. La segunda son los objetivos que se persiguen, ¿verdad? Y la presentación de evidencia. Tercero, las posibles alternativas disponibles para solucionar el problema. La evaluación de costos y beneficios de las alternativas regulatorias y no regulatorias. La selección de la alternativa que genera los mayores beneficios con su debida justificación. El análisis de mecanismos de implementación, verificación y recursos necesarios para su aplicación. La identificación de mecanismos utilizados para evaluar el logro de los objetivos y la consulta pública del proyecto regulatorio, el cual debe contener un resumen de EIR final y sus avances. Ahora, dentro del formulario de evaluación de impacto regulatorio, se observan pues la sección 1 de la información general es la misma, ¿verdad? De la solicitud de exención. Ya la sección 2 sí hay una modificación, ¿verdad? Porque aquí sí pedimos siempre explicar cuál es la problemática que justifica la necesidad de la propuesta de regulación, pero también pedimos datos, ¿verdad? Datos que muestren la magnitud de la problemática, es decir, cuál es la población o el tamaño de la población que va a ser afectada, la temporalidad, ¿verdad? El problema desde cuándo viene, en caso que no haya datos, ¿verdad? Que si ha surgido esos escenarios, esas situaciones, pueden apoyarse de información secundaria, ¿verdad? De estadísticas o por ejemplo, de libros o bibliografía que hable, ¿verdad?, sobre este tipo de problemáticas y que es parte complementaria al numeral 9, donde
dice, ¿verdad?, que cómo evolucionaría la problemática sin la propuesta de regulación. Y 10, exponer los objetivos de la propuesta de regulación. Y como si observaron en la solicitud de exención, pues no enfatiza en los objetivos de la propuesta. Ya en el numeral, en la sección 3, que es la identificación de las alternativas, se pide que se describa cómo la problemática ha sido atendida con otros países. Esto ha funcionado porque permite tener un panorama amplio, ¿verdad?, de cómo otros países, a partir de la implementación de la regulación que se requiere implementar aquí en el país, cuáles han sido los impactos positivos y negativos, ¿verdad? Entonces, en caso que no hubiera también países, existen también normativas, ¿verdad? O reglamentos que permiten tener ese tipo de comparativa, ¿verdad?, con las normativas salvadoreñas. Y en el numeral 12 se pide que se describa para cada una de las alternativas identificadas, bueno, mejor dicho, describir, perdón, las alternativas identificadas de no hacer nada, la alternativa no regulatoria y la alternativa regulatoria. En la sección 4 ya hacemos una evaluación de los impactos de las alternativas consideradas. En el numeral 13 se pide que por cada alternativa identificada se establezcan cuáles son los beneficios y costos. Es importante aclararles que aquí costos no nos referimos a costos monetarios, sino que siempre costos de cumplimiento, ¿verdad? En muchos casos esto tiende un poco a confundirse, pero nosotros no evaluamos costos monetarios, ¿verdad?, sino que son los costos de cumplimiento. Y en el numeral 14, pues se pide, ¿verdad?, que se sustente que de la alternativa seleccionada, ¿verdad?, que es la alternativa regulatoria, ¿por qué se considera que los beneficios son superiores a los costos? Y es la opción que la institución ha tomado como la mejor. Ya posteriormente se pide que se detallen los mecanismos para la implementación de la regulación, se detallen los recursos, ¿verdad?, públicos, o qué recursos son los que cuenta la institución para poner en marcha la implementación, y la disponibilidad de los medios para conseguirlos, ¿verdad?, si es que en el caso no los tienen. Y también la forma de cómo se va a evaluar el cumplimiento y logro de los objetivos. Aquí se pide que se detallen los indicadores, las metas, el tiempo y los medios de verificación. Y ya en la sección C, pues ya es un tema meramente de consulta pública, donde se pide pues mínimamente la fecha, ¿verdad?, de inicio y finalización del periodo de la consulta, cuáles han sido los actores consultados, qué medios de consulta pública utilizaron, ¿verdad?, para cada uno de los sectores o actores consultados, y un resumen de los aportes considerados y no considerados. Bueno, dentro del procedimiento general, ¿verdad?, una vez que ya llenaron la solicitud de IR o exención, ¿verdad?, se elabora y esta pues debe someterse a una solicitud de exención en el caso que lo fuera, si se considera que la regulación no considera costos de cumplimiento. Por el contrario, si la institución reguladora sí dentro de su normativa identifica que sí hay costos de cumplimiento, entonces hacen lo que es llenan lo que es la solicitud de evaluación del formulario de evaluación de impacto regulatorio. Eso es remitido al OMR. Entonces el OMR hace un análisis, ¿verdad?, de la normativa y de la solicitud o del formulario, perdón, que emitió la institución. Y si es favorable, ¿verdad?, si es aceptable, perdón, el OMR emite un dictamen favorable. Si por el contrario se ve que hay algunas incongruencias, ¿verdad?, dentro de la solicitud o incluso en las normativas, el OMR pues notifica las observaciones y recomendaciones a las instituciones. Para eso, en caso de la solicitud de exención,
como OMR, ¿verdad? Les mencionaba en las láminas anteriores, tenemos un plazo de 10 días hábiles para emitir el dictamen favorable o en caso pues sea observación. Y también para lo que es la IR, ¿verdad? Que es un procedimiento más largo, se tiene un plazo de 10 a 20 días hábiles. Una vez que se emitan las observaciones, ¿verdad? Las instituciones, la institución debe de subsanar esas observaciones. Si decide la institución no subsanar las observaciones, debe de comunicarlo al OMR en un plazo de 10 días. Y por el contrario, si decide subsanar las deficiencias, esas respuestas o dictámenes emitidos nuevamente al OMR y el OMR evalúa, ¿verdad? Y verifica si efectivamente pues se subsanaron esos comentarios o se requiere pues hacer otras consultas respectivas. Y por último, el OMR emite el dictamen favorable o desfavorable, ¿verdad? Si efectivamente pues se emitieron las observaciones y las observaciones vinieron nuevamente al OMR y el OMR considera que no que no sustentan, ¿verdad? Las dudas y consultas que tenemos, pues se emite el dictamen lo que es desfavorable, perdón. Y por el contrario, si se subsanó y se vio que efectivamente pues se respondió y es adecuado lo planteado por la institución, en caso que respondió las observaciones, pues sí se emite un dictamen favorable. Ahora, esto es un poco de las estadísticas que manejamos como gerencia. Como ven, pues nosotros comenzamos desde el 2020 y ha sido pues la incorporación de las instituciones ha sido de manera progresiva. Como pueden ver, pues hay un alto número de solicitudes de exención, ¿verdad? Solicitadas por las instituciones. Y vemos que para el cierre del 2024 se ingresaron 42 solicitudes de exención, 7 de EIR. ¿Verdad? En el 2023 tuvimos un alza, ¿verdad? Porque en el 2023 pues se comenzó con la implementación de la ley con las alcaldías. Entonces, la idea de presentarlos pues es realmente ver que estamos tratando, ¿verdad? De emitir dictámenes favorables de las solicitudes que nos emiten, pero también de evaluar, ¿verdad? De aquí de generar esta cultura del regulador. Y ya en esta otra lámina les presentamos lo que son el número de dictámenes emitidos favorablemente. Como pueden ver, pues los ministerios fueron los primeros, ¿verdad? Que se comenzó a implementar la ley, después continuó con las instituciones autónomas, aquí pues ingresaron los órganos constitucionales, Secretaría de Estado, órganos judiciales, y ya de último pues son las alcaldías. Entonces, actualmente se han emitido, del 2020 al 2024, se han emitido 122 dictámenes favorables, ¿verdad? Entonces, esos son datos que queríamos compartir como parte de la presentación con ustedes, ¿verdad? Que son fundamentales y que también no solo son números, ¿verdad? Sino que más allá hay un análisis que se busca tener, ¿verdad? La idea también es ver hacia dónde se está dirigiendo el Estado en tema de regulación y cómo estas regulaciones van a permitir tener un entorno más adecuado o más estable como país. Bueno, dentro del ciclo, ¿verdad? Regulatorio, lo que ya vimos, ¿verdad? De cada una de las partes que debe contener una IR, vamos a ver un poco ya sintetizado en lo que consiste el ciclo regulatorio, ¿verdad? Que son 8 partes y que están dentro de las solicitudes que nos llegan aquí al OMR para ser analizadas. Primero, la identificación de la problemática, ¿verdad?
La definición de la problemática debe desarrollar al menos la siguiente información. Primero, la identificación específica, ¿verdad? Y los sujetos que están siendo afectados. Es decir, cuál es el problema que queremos solventar, ¿verdad? Y qué sector de la población o el sector que a cada institución le corresponde regular está siendo afectado porque hay una ausencia de regulación o porque definitivamente necesitamos reformar la normativa porque actualmente pues nos está generando un problema, ¿verdad? En vez de una solución. También estimar la magnitud de la problemática, es decir, ¿verdad? En el caso decíamos ahí, el tamaño de la población que está siendo afectada, cuánto tiempo tiene esa problemática y no se ha hecho nada, ¿verdad? Entonces, para solventarla. También cuáles son las posibles causas y consecuencias subyacentes, ¿verdad? ¿Qué nos está causando? ¿Qué consecuencias tiene la actual problemática para los sectores y la ciudadanía en general? Y cómo evolucionaría, la evolución esperada de la problemática en caso de no intervenir. Si bien hablábamos que la intervención del Estado se justifica, ¿verdad?, para poder solventar las problemáticas. Sin embargo, en muchos casos, ¿verdad?, no es necesario la intervención del Estado, sino que se puede ir por vías no regulatorias como las vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de la definición ahora de los objetivos, se establece que para medir, bueno, los objetivos permiten medir el logro o fracaso de la implementación de la propuesta regulatoria. Dentro del numeral 10.2 de los lineamientos, los objetivos deben cumplir con los siguientes criterios. El primero, que deben ser específicos, es decir, que deben ser concretos y abarcar cada uno de los aspectos necesarios para alcanzar el objetivo general, ¿verdad?, de la normativa. Posteriormente deben de ser medibles, es decir, que permita medir los resultados en forma numérica, ya sea en porcentajes o incluso en cifras absolutas. Deben ser alcanzables, es decir, realistas y que el objetivo también se determine bajo las condiciones con las que se cuenta actualmente. Deben ser relevantes, es decir, actuales, pues no deben ser objetivos que resuelvan, por ejemplo, problemáticas de años, sino que tienen que resolver una problemática actual y debe de contar con un tiempo definido para su consecución, ¿verdad?, con duración limitada y fecha, porque esto nos permite establecer un tiempo para la verificación de su cumplimiento. Ahora, dentro de la identificación de las posibles alternativas, se establece que toda IR debe considerar dentro del análisis las posibles alternativas además de la propuesta de regulación, que es una o más alternativas no regulatorias y debe siempre contar con la opción de no intervenir o no hacer nada, que son esas tres alternativas, en la cual pues vamos a enfatizar ahorita en esta lámina. Con la primera opción, que es no intervenir. Entonces, la opción de no hacer nada o no intervenir, es importante que siempre nos las planteemos, ya que nos permite tener una línea base para analizar posteriormente y saber si las opciones que se proponen tienen sentido. Entonces, dicha línea base permite comparaciones posteriores con las demás opciones y la manera de cómo el problema ha sido resuelto. Por ejemplo, ¿qué sucedería si no se realizara ninguna intervención? El problema se podría resolver por sí solo o a través de las acciones promovidas por el propio mercado o la situación potencialmente empeoraría volviéndose intolerable. Entonces, son cuestionamientos, algunos cuestionamientos que nos podemos hacer para plantearnos una línea base, ¿verdad? Y esta pues será comparada en unos años con
la propuesta regulatoria que fue la implementada, ¿verdad? Dentro de las propuestas no regulatorias, estas tienen, bueno, se definen principalmente porque no hay intervención por parte del Estado, ¿verdad? Sino que son aquellas alternativas que se pueden hacer sin la necesidad de obligar, ¿verdad? O establecer estándares para el cumplimiento. Es más, estos son voluntarios. Entonces, estas alternativas no regulatorias también nos hacen un escenario a ver qué tanta apertura o tanta aceptación va a tener el sector, ¿verdad? Que se va a ver beneficiado o afectado con la regulación y si en efecto, pues, si es aceptable bajo una alternativa no regulatoria, entonces se está cumpliendo, ¿verdad? Con el objetivo que es no implementar o no intervenir. Pero dentro de las alternativas regulatorias están, por ejemplo, los instrumentos de mercado. Estos modifican el comportamiento de los entes regulados a través del uso de incentivos económicos. Por ejemplo, creo que aquí tenemos conectados alcaldías. De alcaldías hemos recibido varias ordenanzas sobre exención de multas e intereses, ¿verdad? Entonces, la idea, ¿verdad?, de estas ordenanzas es establecer, es como una medida de alivio, por así decirlo, económico para la ciudadanía, porque lo que van a hacer es establecer un plan de pago, ¿verdad?, para que la ciudadanía se ponga al día con sus pagos. Sí es una medida de incentivo porque no les van a cobrar los intereses, ¿verdad?, multas. Entonces, es una forma de incentivar, ¿verdad?, a la ciudadanía, perdón, de la municipalidad a que pague, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo que podríamos destacar bajo un instrumento, ¿verdad? Un incentivo. También está la cuasi regulación, que es el conjunto de reglas, acuerdos o estándares que el gobierno ejerce presión para su cumplimiento, pero que no son de obligación legal. Tenemos la de autorregulación, que ocurre cuando un grupo de agentes económicos, empresas o profesionales desarrollan reglas o códigos de conducta para regular o guiar sus actividades y establecen estándares, asegurando ellos mismos el cumplimiento y monitoreo. Dentro de la autorregulación, en muchos casos, ya las instituciones, ¿verdad?, definen que dentro de las normativas establecen que tienen que emitir normas de convivencia, por ejemplo, normas de conducta, que esto lo va a llevar a mejorar, por así decirlo, el ambiente, por ejemplo, interno. Entonces, también la idea de desarrollar, ¿verdad?, este tipo de alternativas es regular las actividades, ¿verdad? Y por último tenemos las campañas de información, que son instrumentos que tratan de cambiar la conducta a través de mayor información o de la forma como se accede a la información. Que estas son más que todo utilizadas cuando son campañas, por ejemplo, de combatir alguna enfermedad o campañas de salud, ¿verdad? Que son las más como utilizadas, ¿verdad? A fin de hacer una concientización a la población sobre erradicar, pues, este tipo de acciones. Ya dentro de las alternativas regulatorias tenemos lo que es la regulación de comando y control, que es la forma tradicional, ¿verdad?, de intervención a través de instrumentos legales donde se describe detalladamente las responsabilidades de cada uno de los actores afectados. Aquí lo que se busca principalmente es modificar, ¿verdad?, el comportamiento de los sujetos obligados a fin de tener un perfil de cumplimiento, ¿verdad?, de las normativas. Tenemos la regulación de desempeño, que son aquellas que establecen objetivos o resultados específicos más que una prescripción del proceso, y la corregulación, que es una interacción entre el gobierno y las empresas para establecer estándares y regulaciones en coordinación. El gobierno establece u ofrece el respaldo legal de estos acuerdos y promueve su cumplimiento, ¿verdad? Y es una relación conjunta con las industrias del sector. Bueno, ahora les pediría a los que puedan acceder, ¿verdad?,
a este QR. Igual se los voy a colocar aquí en el chat para que podamos hacer es una serie de preguntas, ¿verdad? Para ver si se ha logrado comprender lo que hemos establecido hasta ahorita. Solo denme un minuto. No sé si pueden acceder al QR, o si no, aquí en el chat ahorita les coloco lo que es el link. Bueno, prácticamente son algunas preguntas, ¿verdad? Y son casos, algunos incluso casos que ya se han visto y queremos pues conocer si se logra comprender, ¿verdad? Entonces, no sé si solo me avisan así con el pulgar, creo que ahí he visto un par de pulgares que los han colocado para poder ver que todos pueden acceder. Ok, bueno. Vamos entonces con la primera pregunta, que sería, ¿cuáles de las siguientes opciones se consideran costos de cumplimiento? Tenemos altas tasas de interés, tiempo invertido en el llenado de formularios y el pago de planillas de empleados. Ujú. Bueno, creo que aquí ya se pausó con las respuestas, pero efectivamente es el tiempo invertido en el llenado de formularios. Vamos a pasar, ok. Vamos a pasar a la segunda pregunta.
Bueno, perdón. Ay, aquí me pasó algo, pero perdonen. La pregunta 3, no vamos a pasar a la pregunta 3 porque hubo un pequeño contratiempo. Bueno, la pregunta 3 dice que la alcaldía X desea reformar la ordenanza de convivencia ciudadana mediante la actualización del monto de multas por por las contravenciones, cometidas a fin de corregir conductas inapropiadas que puedan alterar el orden público y dañar la integridad de los habitantes. Y con ello, pues aquí también generar una cultura de paz. Entonces, ¿se considera que la regulación genera costos de cumplimiento? Deme un segundo, perdón. ¿Me pueden, perdón, indicar si pueden ver la pregunta 2 y si pueden seleccionar las opciones? Fíjese que no se puede, no sale en la plataforma las opciones. Perdón, tenía el micrófono apagado. Si gustan, mejor lo vamos a poner así. Y pues quienes quieran participar, lo pueden hacer activando el micrófono. Entonces la pregunta 2 es, ¿qué tipo de costos de cumplimiento es el requisito de directrices de etiquetado y calidad mínima de productos? Costos financieros indirectos. Exactamente. Bueno, vamos a pasar igual por el tiempo, ahí las disculpas del caso, pero lo hice y la prueba no salió como lo había pensado. Bueno, ¿las campañas de salud se consideran propuestas regulatorias o no regulatorias? No regulatorias. Efectivamente, son no regulatorias.
Y vamos a pasar a la última. Creo que sí ha logrado funcionar, pero vamos a ver. La pregunta 5. A fin de promover un mejor servicio de salud a la población, el gobierno decide emitir una regulación que establezca disposiciones a los centros de atención hospitalaria a fin de adecuar la infraestructura de sus instalaciones y de abastecerse de insumos médicos. A partir de lo antes expuesto, la situación se considera que es una propuesta regulatoria. Creo que Yo entendería que es no regulatoria porque es algo que es para el hospital, no es para la ciudadanía. O sea, sí va a hacer efecto a la ciudadanía, pero es una regulación interna. No sé si me equivoco. de los que han respondido no, aparte del licenciado Víctor Rivas, porque consideran que es una propuesta, no, que no es una propuesta regulatoria. Bueno, en miras del tiempo y leyendo algunos comentarios, ¿verdad? Si bien se considera, ¿verdad? Que al final sí es una obligación, ¿verdad? Mantener, sin embargo, en muchos casos para poder dar asistencias técnicas se requiere de cumplir, los centros de salud requieren cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Para poder brindar estos servicios. Entonces, la adecuación de las instalaciones, si bien no son parte, sí son costos, por así decirlo, financieros, ¿verdad? Porque son temas de estructura, pero el abastecimiento también de insumos y de medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, para poner un centro de salud, perdón, se requiere cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Quizás vamos a más adelante o no, en las otras capacitaciones a reformular algunas preguntas, porque si bien a veces queda incluso abierto, ¿verdad? Esta parte de qué implica o qué no implica, pero en este caso, como son establecimientos, ya hay normativas internacionales, por ejemplo, que exigen que hayan disposiciones para el establecimiento de centros de salud. No solamente pueden ser salud de centros públicos, sino que también privados. Esto implica que ellos tengan que cumplir con ciertos requisitos. Podemos también
perdón por el tiempo, vamos a continuar con la presentación. Igual vamos a ir también en las siguientes, así que en las presentaciones vamos a ahondar más en estas partes y ahorita por el tiempo pues no nos queda mucho. Bueno, ya pasando al 4, que es la evaluación de impactos potenciales y beneficios. Los beneficios suelen ser difíciles de cuantificar y monetizar, ya que se refieren ya que no tienen un valor, ¿verdad?, en el mercado. Estos beneficios se justifican con la intervención regulatoria y al ser desarrollados pueden tomarse en cuenta como derechos de los grupos afectados. Entonces, dentro de los impactos positivos que podemos identificar por los sectores, ¿verdad? Aquí vamos a llamar sector privado, sector del gobierno, la ciudadanía y otros sectores. Dentro del sector privado, dentro de los impactos potenciales que tiene positivos, perdón, que tiene la regulación, uno es la reducción de accidentes de trabajo, accidentes en el lugar de trabajo. También pueden surgir ganancias asociadas a la productividad. Hay mejoras en la disponibilidad de información en el mercado, ganancia de eficiencia en la producción y la distribución, y un aumento de la productividad y eficiencia al prohibir conductas anticompetitivas. Dentro del sector de los consumidores, puede haber beneficios con las regulaciones al reducir el precio de productos o servicios, mejoras en la seguridad de bienes y servicios y mayor y mejor información sobre productos y servicios para una mejor elección. Para el gobierno se tiene una mejora en la salud pública que puede resultar en mejores costos de atención médica. Hay mayor disponibilidad de información para el gobierno en la toma de decisiones. Y hay beneficios en el costo de implementación, ¿verdad? Reduciendo las investigaciones de aquellos que no cumplen con lo cometido. Y para la sociedad hay beneficios distributivos, es decir, se puede favorecer a ciertos grupos de la población, a los menos favorecidos, y hay una mejora en la competencia. Ya en el numeral 5, que es la selección de la alternativa, en el numeral 10.5 tenemos que se debe seleccionar la alternativa que genera el mayor beneficio neto, es decir, que los beneficios pues sean superiores a sus costos. Entonces, la selección de la mejor alternativa deberá ser consistente con el análisis desarrollado en la sección de identificación de impactos de las alternativas y plasmar, bueno, que se encuentra, mejor dicho, contemplada en la pregunta 14 de la sección 4 del formulario. Por lo que, a raíz de identificar y seleccionar la alternativa, se recomienda primero tomar aquellas alternativas que son legítimas, para lo cual se puede tener como referencia la experiencia de otros países en donde dichas alternativas hayan sido utilizadas. Esto es parte medular, ¿verdad? Que dentro de ver, ¿verdad? De obtener ese escenario de los otros países, de cómo han implementado y los casos de éxito, incluso casos de fracaso, que nos permitan pues tener ese panorama al momento de implementar la regulación en el país. La otra es que la selección de alternativas dependerá de las causas que se estén tratando de resolver, ¿verdad? ¿Qué se busca, verdad? Con la alternativa, ¿qué se busca solventar? Y la alternativa seleccionada, pues, es la que va a solventar estas causas. Y por último, considerar la viabilidad institucional de la implementación. Es decir, la falta de capacidades institucionales o técnicas no debería ser una razón válida para no analizar una posible opción. Es decir, si bien pues los recursos en muchos casos, recursos internos son limitados, pero se tiene, ¿verdad? Se debe implementar la regulación con los recursos que se tienen y prever en el futuro, pues, obtener más recursos, ¿verdad? Y esto no debe ser un impedimento para la emisión e implementación de la regulación. Dentro de las metodologías para la evaluación de impacto, posterior a identificar los impactos, es necesario hacer una medición de estos. En el numeral 10.4 de nuestros lineamientos se
se recomienda, perdón, utilizar algunas metodologías para la medición de costos. Es importante mencionarles que en este caso pues no lo exigimos aún, ¿verdad? Hacemos más un análisis costo-beneficio, un análisis cualitativo, ¿verdad? Que cuantitativo. Sin embargo, pues podemos utilizar un análisis de costo-efectividad, incluso análisis de costos administrativos. Creo que en muchas de las instituciones estos costos se miden cuando realizan proyectos, ¿verdad? Previo a la o consultoría, ¿verdad? Que se hacen para la elaboración de documentos un poco más especializados. Entonces, este tipo de medición de metodologías, si bien aún no lo solicitamos, pero vamos a ir poco a poco brindando, ¿verdad? Capacitaciones al respecto de este tipo de metodología. Por lo tanto, solo lo menciono, ¿verdad? Porque está dentro de los lineamientos y es parte del formulario, ¿verdad? Que se pide. Ya dentro de los mecanismos e indicadores de evaluación, las instituciones deberán definir los mecanismos e indicadores de evaluación que serán utilizados para verificar si la opción escogida se cumple o no. Estos indicadores deben estar relacionados con los objetivos de la intervención, lo cual permitirá saber si la alternativa, ¿verdad?, seleccionada está siendo correctamente implementada. Entonces, para la evaluación de los objetivos, tenemos primero que definir indicadores y la forma de medirlos. Tenemos que plantearnos metas, ¿verdad? ¿Qué logramos? ¿Qué vamos a buscar? ¿O cuánto vamos a cumplir, ¿verdad? Los medios de verificación, ¿verdad? Y los mecanismos de seguimiento y evaluación, porque de nada sirve pues implementarlos si no hay un seguimiento o evaluación de los mismos. Ya dentro de los mecanismos de implementación y monitoreo, al seleccionar la alternativa que genera los mayores beneficios para la sociedad, las instituciones deben describir su estrategia de implementación, monitoreo y recursos necesarios. Esta implementación deberá estar en función siempre de la alternativa seleccionada, además de realizar una evaluación periódica de los efectos de la opción escogida. Existen varias herramientas para valorar el nivel de cumplimiento y el regulador debe escoger la más adecuada para el tipo de intervención propuesta. Entonces existen 3 elementos que permiten ayudar, ¿verdad?, y valorar el cumplimiento de la propuesta. Uno sería el determinar el nivel de cumplimiento voluntario de los grupos a quien va dirigida la propuesta, ¿verdad? Es decir, si vamos a tener esa recepción positiva por parte de este sector, ¿verdad?, al que se está regulando. Determinar si hay recursos suficientes que pueden ser dirigidos al monitoreo o inspección, ¿verdad?, que ya son recursos propios del que incurre la institución para la implementación. Y también considerar la factibilidad de imponer sanciones. En muchos casos, pues, poner sanciones a quien incumpla, ¿verdad?, lo regulado, pues, genera un poco de oposición por parte de los sectores, pero se debe considerar, ¿verdad?, dentro de las alternativas, puesto que surge esas oposiciones, ¿verdad?, por parte de los sectores. Y por último tenemos lo que es la consulta pública, que como les mencionaba al inicio, los procesos consultivos son importantes realizarlos y dentro, ¿verdad?, de nuestros lineamientos sí solicitamos, ¿verdad?, que las instituciones sometan sus propuestas regulatorias junto a un resumen EIR, ¿verdad?, detallando expresamente la fecha de inicio y finalización del proceso. También tenemos el cumplimiento de un tiempo, que eso también está en la Ley de Procedimientos Administrativos, en caso que sea una consulta pública a nivel nacional, tenemos un lapso de 15 días. Esos 15 días hábiles como mínimos, pueden ser más. Muchas veces el ampliar un poco ese tiempo nos permite tener un poco más de recepción por parte de los sectores consultados. Y por el otro caso tenemos que las propuestas de regulación, aquellas cuyo contenido
es demasiado especializado y estas tienen un impacto con el comercio exterior. Entonces, estas requieren un poco más de tiempo porque son consultadas a nivel internacional. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que dentro del proceso de la solicitud de ir, sí se requiere que se haga un proceso consultivo. Este proceso consultivo tiene que ser pues con los medios con los que la institución prevé que va a tener mayor audiencia, y entre más audiencia pues hay más participación, se puede incluso adecuar el contenido. Importante también aclararles que ustedes como instituciones rectoras, ¿verdad? Pueden o no aceptar, perdón, o rechazar los comentarios que les dan las personas consultadas, ¿verdad? Porque al final, pues, los dueños, ¿verdad? De las normativas son las instituciones que las realizan y que tienen esa potestad de hacerlo. Sin embargo, sí es importante, pues, estos procesos. Nosotros aquí internamente hicimos un proceso así consultivo pequeño con las instituciones por un manual y sí tuvimos receptibilidad y, pues, nos ayudó a robustecer incluso aún más el documento. Entonces, los invitamos a eso, ¿verdad? Eso nos va a generar mucha transparencia en los procesos que hacemos. Y también, pues, eso nos permite a la ciudadanía, perdón, conocer de las normativas. Porque muchas veces no conocemos y ya al momento que nos dicen, hoy tenés que cumplir este requisito, o hoy tenés esto, y una persona puede decir, ah, vaya, lo voy a cumplir, pero otra puede cuestionarse y decir, ¿dónde está, verdad? ¿Por qué me lo están exigiendo ahora? U otras situaciones que pueden surgir en el camino. Entonces, dentro de ya del tiempo, una vez finalizado el proceso de consulta pública, ¿verdad? De todos los mecanismos que utilizaron para el proceso, los sujetos deben de sistematizar esta información y todos los comentarios recibidos deben de darse una justificación, ¿verdad? En el caso, pues, que sean aceptados o no aceptados. Y eso viene como respaldo o evidencia que se hizo el proceso consultivo. Entonces, ya dentro de lo que es el contenido que debe tener ya una vez que venga aquí al organismo de mejora, como los mencionaba también unas láminas atrás, tiene que tener el periodo de consulta, que es el de inicio y finalización. Tienen que estar los actores e instituciones consultadas, qué mecanismos de consulta utilizaron, ¿verdad? Hoy tenemos, pues, la tecnología nos ayuda mucho a reducir, ¿verdad? Incluso costos en temas de hacer talleres o presenciales, ¿verdad? Incluso son necesarios, pero la vía tecnológica nos ayuda a reducir un poco esos costos. Entonces, todos esos mecanismos que se utilizan, pues, tienen que venir identificados dentro dentro del formulario. Y también se pide que se ponderen los aportes o comentarios que fueron considerados y los que no se consideraron en la propuesta regulatoria y justificar, ¿verdad? Respectivamente. Me es necesario que antes de finalizar, una vez pues ya analizado los comentarios, esto sea compartido con las personas que consultaron para informarles, ¿verdad? Si efectivamente se tomó en cuenta su comentario o duda, observación, o por el contrario, pues fue rechazado. Bueno, ya dentro de los criterios para finalizar, ¿verdad? Para poder dictaminar nosotros una solicitud favorable de EIR, tenemos ciertos criterios. El primero es que si la información ha sido remitida conforme a los formatos y medios establecidos. Tenemos ya los formularios, ¿verdad? Mostrados, que son pues básicamente donde evaluamos que el contenido venga en esos formatos ya establecidos por este organismo. También que que la IR contiene todos los elementos y han sido desarrollados conforme a la ley, reglamento y lineamientos. Sí se ha realizado un análisis completo en la identificación de alternativas para solucionar la problemática y de los beneficios y costos de las mismas.
Aquí pues, en caso que consideremos que hay información un poco corta, ¿verdad? Que no sea comprensible al momento de analizar el formulario que sea remitido por los sujetos obligados, pues sí solicitamos, ¿verdad?, una ampliación mediante un dictamen de observaciones. También que la información y los métodos utilizados en el desarrollo de la IR son fidedignos, es decir, tienen, ¿verdad?, su respaldo, ya sea en términos cuantitativos, ¿verdad?, o hay pues normativa de información secundaria que pueden sustentar la información que contiene el formulario y la normativa. También que la alternativa seleccionada es consistente con la evaluación de los costos y beneficios desarrollados. Y si la IR presentada es consistente con el proyecto de regulación remitido al OMR. Es decir, que tiene que, nos ha pasado casos donde, por ejemplo, el formulario, al llenarlo, por ejemplo, en qué consiste, ¿verdad? La pregunta, es la pregunta 5 de ambos formularios, donde pedimos que nos describan, ¿verdad?, en qué consiste la regulación. Pues el contenido no tiene nada que ver con la regulación remitida. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad?, al momento de presentarlo, porque el hecho de emitir un dictamen de observaciones puede incluso pues retrasar el tiempo, ¿verdad?, para poderles emitir un dictamen favorable. Y bueno, esto es hasta aquí por mi parte. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda o sugerencia. Lo pueden hacer en este momento. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco su tiempo y su participación y mil disculpas por el inconveniente que hubo con la aplicación, ¿verdad?, de las preguntas. Vamos a solventarlo para que la próxima, pues, veamos otros tipos de casos y podamos discutirlo. Así que nuevamente les agradezco y estamos, pues, en la apertura de poderles ayudar en lo que se requiera en temas de evaluación de impacto. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, licenciada Marcia, por habernos conducido en esta capacitación. Muy interesante la temática abordada. Igualmente, extenderle un agradecimiento nuevamente a cada uno de ustedes por habernos acompañado, ¿verdad? Antes de finalizar, veo que Eduardo Stanley nos está solicitando la palabra. Adelante, por favor. Sí, solamente agradecerles por la temática y consultar si nos pueden compartir la presentación. Al contrario, Osvaldo, agradecerle a usted por habernos acompañado esta mañana. Y le comento, ¿verdad?, que hoy por la tarde le estaremos haciendo llegar vía correo electrónico la presentación utilizada por la licenciada Marcia y la grabación de esta capacitación. Solo les pedimos de favor y le hacemos el recordatorio a todos aquellos que nos han acompañado y no han registrado su participación, hacerlo a través del enlace que se ha compartido en el chat de esta reunión. Así a todos los que han registrado su asistencia, esta tarde les podemos compartir lo ya mencionado. Así que nuevamente a cada uno de ustedes, adelante. Bueno, muchas gracias. Excelente capacitación. Gracias. Bendiciones. Igualmente. Entonces, nuevamente a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento y pues no nos queda más que desearles un muy buen día. Muchas gracias.